¿Es peligroso el cristianismo? Incluso la pregunta suena absurda. Después de todo, el cristianismo se trata de amar al prójimo, poner la otra mejilla y mostrar misericordia a los enemigos. ¿Cómo podría ser peligroso? Aunque últimamente ha crecido el relato de que la tradición cristiana occidental no es saludable para la sociedad. Si ha vivido más de una década, habrá notado este cambio radical, y ha sido impactante. Después de todo, si Jesús enseñó misericordia, amor y consideración por el prójimo, ¿cómo se convirtió el cristianismo en el enemigo? Según este relato, el cristianismo no es inclusivo, el cristianismo no es compasivo, el cristianismo no se adapta a los tiempos, ni está en el lado correcto de la historia. La lista sigue y sigue. Aunque la tradición cristiana y bíblica ha formado la columna dorsal de gran parte de la civilización occidental. Entonces, ¿qué está pasando? Los cambios culturales no ocurren de repente, ni aisladamente. Hay razones para los dramáticos cambios que hemos visto en la sociedad, y hay una razón por la que odiar al cristianismo se ha convertido en la última moda. ¿Qué debemos pensar de esta tendencia? ¿Por qué está ocurriendo? Y más importante aún, ¿qué podemos hacer? Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Algunos creen que el cristianismo es peligroso, pero sin duda el cristianismo mismo está bajo ataque. Casi 2.400 millones de personas en el mundo se consideran cristianas, y 365 millones de ellas viven en unas 50 naciones donde experimentan alto nivel de persecución o discriminación, según Christianity Today. Es fácil para nosotros ignorarlos si vivimos cómodamente en el mundo occidental, porque están lejos. Nosotros disfrutamos de mucha más libertad, pero ¿hay alguna señal de que esta libertad se está evaporando? Incluso en el mundo occidental, ¿se avecina una mayor persecución? En Finlandia, una exdiputada finlandesa fue llevada a juicio en el 2002 por un delito de odio relacionado con la Biblia. Päivi Räsänen fue acusada de hacer comentarios despectivos hacia los homosexuales, citando Romanos 1 del 24 al 27. Se defendió diciendo que simplemente estaba expresando lo que dice la Biblia. La Biblia misma está siendo sometida a juicio. Esto debería alertar a todos los que se consideran cristianos. Un artículo en el sitio web del Instituto de Libertad Religiosa lo resumió bien. El procesamiento de Räsänen hizo más que extraer una conclusión lógica del cambio ideológico ocurrido en las últimas décadas. No solo en Finlandia, sino también en Estados Unidos, Canadá y el resto de Europa occidental. En Occidente hoy, ahora que este tipo de progresismo secularista instintivo se ha convertido en la norma cultural, Romanos 1 del 24 al 27 es discurso de odio. Entonces, ¿qué debería hacer si su sistema de creencias se considera peligroso, aunque se vuelva cada vez más peligroso practicarlo? En el resto del programa, hablaremos de 3 cosas que usted puede y debe hacer. Número 1. Vivir según la palabra literal y bíblica de Dios. Esto puede parecer demasiado simplista, pero no pase por alto lo obvio. Asegúrese de vivir según la Biblia y vivir como un cristiano. Así que debemos poner la casa en orden. El apóstol Pedro lo explicó en 1 de Pedro 4, del 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Por qué es esto importante? Hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero el fruto de sus vidas cuenta una historia diferente. El investigador George Barna lo señala en una encuesta titulada Inventario Americano de Cosmovisión 2024, y explica lo siguiente. La incidencia de la cosmovisión bíblica en Estados Unidos ha disminuido durante 5 generaciones consecutivas, y durante ese tiempo, el número de adultos que la sostienen se ha desplomado del 12 al 4% actual. Una cosmovisión bíblica significa que ve su mundo a través del lente de la Biblia y del cristianismo bíblico.
significa que la Biblia, su fe y obediencia en Jesucristo, influyen y guían innumerables decisiones que toma a diario. Cuando solo el 4% se describe así, significa que hay muchos falsos cristianos. Algunos teólogos llevan mucho tiempo diciéndolo. El profesor Rufus Jones escribió: si por casualidad Cristo mismo hubiera sido tomado por sus seguidores posteriores como modelo y patrón del nuevo camino, y si hubiera hecho un intento serio de establecer su vida y enseñanza como el estándar y la norma para la Iglesia, el cristianismo habría sido algo muy diferente de lo que llegó a ser. Ya en los 1800, el filósofo y el teólogo Søren Kierkegaard lo expresó más abiertamente: el cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. En otras palabras, la iglesia que Jesús fundó fue, con el paso de los siglos, diluida por concesiones hasta volverse irreconocible hoy en día. Por lo tanto, algunos afirman que el cristianismo es peligroso, tóxico y dañino hoy en día. Pero la verdad es que muy pocos lo practican. ¡Qué extraño! Vivimos en tiempos peligrosos, y se volverán aún más peligrosos. No debería sorprendernos, porque Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre cómo manejarlos. Observe una de las primeras advertencias que dio en Mateo 24, comenzando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo captaron? Jesús dijo que muchos vendrán en su nombre. Muchos profesarían fe en Jesús e incluso dirían que Jesús es el Señor. Y luego dijo: y a muchos engañarán. Así que el hecho de que alguien use el nombre de Cristo y aparente ser cristiano no significa que sea un verdadero seguidor de Cristo. Esto es lo primero que debemos entender. Debemos reconocer el cristianismo falso. Existe una iglesia fundada por Jesucristo, que existirá hasta su regreso. Observe lo que dijo en Mateo 16, versículo 18. Como les dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, él dijo que su iglesia nunca moriría. Y eso nos lleva al segundo punto. Al encontrarnos en tiempos difíciles, cuando el cristianismo está siendo denigrado como el enemigo, como peligroso, ¿qué se debe hacer? ¿Nos da Jesús alguna instrucción? Así es. Eso nos lleva al número 2. No deposite su fe en los movimientos políticos. Jesucristo enfrentó una inmensa presión para luchar contra las fuerzas políticas que enfrentó cuando estuvo en la tierra. Pero note lo que dijo cuando fue interrogado por el gobernador romano Pilato. Se encuentra en Juan 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios no quiere que nos involucremos en las contiendas políticas de este mundo. Él no quiere que luchemos física o políticamente contra nuestros adversarios. Quienes ven pisoteadas sus libertades religiosas se ven tentados a buscar una solución política. Particularmente en Estados Unidos, algunos han decidido apoyar un movimiento como el nacionalismo cristiano. Christianity Today define el nacionalismo cristiano de esta manera: el nacionalismo cristiano es la creencia de que la nación se defiende por el cristianismo y que el gobierno debe tomar medidas activas para que siga siendo así. ¿Deberían los cristianos sinceros apoyar el nacionalismo cristiano? Todos agradecemos a los líderes de nuestros gobiernos que apoyan a los valores bíblicos, eso es por seguro. Pero, ¿creemos que resolveremos los problemas con movimientos políticos? Claro que no. Si ve las noticias, conoce la mala prensa que reciben los activistas políticos cristianos desde muchos sectores.
Estos son algunos de los titulares. El cristianismo es cada vez más considerado por el Estado como perjudicial. Cristianismo tóxico. Los evangélicos crean defensores para Trump. ¿Qué es el nacionalismo cristiano y por qué genera preocupación sobre amenazas a la democracia? Si le preocupa que se pisoteen los derechos de los cristianos sinceros, quizás se sienta identificado con quienes intentan luchar contra esta avalancha cultural. Incluso podría querer involucrarse en la política. Pero pregúntese, ¿quiere Dios que deposite su fe en movimientos políticos? Los críticos del activismo político cristiano advierten que el cristianismo es peligroso. Si bien están totalmente equivocados en la mayoría de los aspectos, hay algo de verdad en lo que dicen. Verá, el cristianismo falso es peligroso, y lo seguirá siendo. Permítame explicarlo. Existe un cristianismo falso, ya lo vimos en el segmento anterior, y la profecía bíblica muestra que un sistema religioso falso surgirá al poder y dominará al final de esta era. Será liderado por un líder carismático de Europa. Será presentado como un salvador, un defensor de los valores cristianos y un seguidor de Cristo. Pero Jesús nos dice que tengamos cuidado. No nos dejemos engañar, es una falsificación. Vea cómo se describe en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este líder religioso dirá ser cristiano, tiene 2 cuernos como de cordero, y Jesús es simbolizado como un cordero, pero hablará como un dragón. Sus palabras y sus enseñanzas no seguirán la Biblia en absoluto. ¿Qué hará este líder religioso? Continúa en Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Marcos 13:22 dice que el engaño será tanto que, si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Será un tiempo altamente peligroso para los cristianos genuinos. Luego en Apocalipsis, Juan describe este sistema religioso falso como una mujer sentada sobre una bestia. En Apocalipsis una mujer simboliza una iglesia. Vea Apocalipsis 17, versículo 3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Es peligroso el cristianismo falso? Sí, lo es. Este sistema habrá condenado a muerte a los verdaderos siervos de Dios, quitará la libertad religiosa y obligará a la obediencia por la fuerza. Este falso profeta, en alianza con un líder político y militar conocido como la Bestia, llevará a nuestro mundo a un estado de sufrimiento sin precedentes. Vea lo que Juan dice en Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta alianza entre la Iglesia y el Estado intentará literalmente luchar contra Cristo a su regreso, pero no será rival. Aquel que monta el caballo, Jesucristo, regresará en gloria y poder para sofocar esta rebelión. Vea a continuación en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. A medida que la sociedad se vuelve más anticristiana, nos encontraremos viviendo en una época cada vez más peligrosa para los cristianos genuinos. ¿Qué debemos hacer? Alinear nuestra vida con Cristo en todo sentido, no poner nuestra fe en movimientos políticos. Pero, ¿qué es una tercera cosa que debemos hacer? Número 3.
que Cristo sea nuestra roca y protector. En el último segmento, vimos que Apocalipsis usa un simbolismo de una mujer ramera para describir a una iglesia falsa en los tiempos del fin. En contraste, Apocalipsis también usa la imagen de una mujer casta y pura para describir la iglesia fiel y verdadera de Dios. ¿Qué dice acerca de esa iglesia? ¿Habrá protección contra la destrucción y devastación de la tribulación para esa iglesia? La respuesta es sí la hay. Observe que Apocalipsis ofrece una imagen a cámara oculta de una guerra galáctica aún en el futuro, cuando Satanás, el diablo, luchará contra Dios en su trono. Retomemos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerde, la iglesia falsa engaña a las masas, y está influenciada por el dragón. Aquí vemos por qué tantos cristianos en los últimos días serán cristianos solo de nombre, porque han sido engañados para aceptar una religión falsa. Pero ¿qué pasa con quienes realmente siguen a Cristo? Dios ofrece protección en la tierra a sus fieles seguidores en un lugar seguro. Apocalipsis 12, versículo 13 continúa: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos piensan que esto se refiere al rapto de la iglesia. No, solo es llevada a un desierto. El cielo no es un desierto. Los hijos de Israel salieron de Egipto simbólicamente sobre alas de águila. Eso se menciona en Éxodo 19:4, pero sabemos que solo caminaron. Es el mismo concepto aquí. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, aquellos que son fieles y están protegidos de la ira de Satanás, tendrán el testimonio de Cristo y guardarán los mandamientos de Dios. No son los judíos, esa es la verdadera iglesia de Dios. Usted y yo, si realmente somos seguidores de Cristo, si obedecemos sus 10 mandamientos, si estamos cubiertos con la sangre de su sacrificio y guiados por su Espíritu Santo, Él dice que cuidará de nosotros. Pero para estar bajo su protección, debemos dejar que Él sea nuestro Señor y Maestro ahora. Debemos confiar en Él y entregarle nuestras vidas ahora. Observe lo que escribió el profeta Jeremías, comenzando en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Dios dice que nuestra verdadera confianza debe estar en Él y en nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestra roca, nuestro protector, nuestro Salvador, y es Él quien nos resucitará si morimos antes de su regreso. David reconoció eso, y él era un hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 18, versículo 1 leemos: Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuán agradecidos estamos por tener un sumo sacerdote fiel y amoroso. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza.
cuán importante será eso al volverse los tiempos más difíciles en los días futuros. Y es importante recordar que los caminos de Dios son buenos para nosotros y producen bendiciones para quienes anden en sus caminos, como Moisés le dijo a los israelitas al salir de Egipto, comenzando en Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Sí, el camino de vida de Dios no es malo, ni perverso, ni odioso, ni represivo. Todo lo que Él nos manda hacer, al final es para nuestro bien. Eso es algo por lo que estar agradecidos. Hay cristianismo verdadero y cristianismo falso. El cristianismo falso es realmente peligroso. Llevará al mundo al borde de la destrucción. Pero el cristianismo verdadero, el de la Biblia, es la única esperanza real para el mundo. Nos enseña que Jesucristo regresará, pondrá sus pies en esta tierra y traerá la paz y la prosperidad que necesitamos tanto. Jesucristo promete que ayudará a aquellos que son sirvientes fieles y celosos. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra alta torre, Él es nuestra protección. Lo necesitamos más que nunca. Así que así es, el cristianismo falso es peligroso. Debemos estar alerta y despiertos, y no caer en sus garras. Y debemos abrazar el cristianismo genuino de todo corazón. Es la esperanza de la humanidad, ese tiempo del reinado milenial de Cristo en la tierra. Que Dios apresure ese día. Gracias por seguirnos. Esperamos que encuentre este video útil. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Así que si le resultó útil y quiere aprender más, asegúrese de obtener su copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. Solo haga clic en la descripción o pídalo en elmundodemañana.org. Se lo enviaremos totalmente gratis. Y recuerde de darle me gusta y suscríbase al canal para no perderse otro video. Hasta la próxima.